En una ciudad donde el brillo y el glamour dominan, hay un lado oscuro de la fama. En Hollywood prácticamente ningún actor legendario escapó a las devastadoras garras del alcohol. Pero esto no es solo chisme, estamos aquí para revelar el verdadero impacto de la adicción y cómo estas estrellas cayeron. Descubre a los 10 peores alcohólicos de la historia de Hollywood. Prepárate para sorprenderte. I love you. Número 10. Richard Burton. El carismático actor con una voz inconfundible y famoso por su relación con Elizabeth Taylor, fue considerado el sucesor de Laurence Olivier. Su brillantez aún resplandece en papeles memorables como en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, donde fue nominado al Oscar. Pero los viejos hábitos son difíciles de abandonar. Burton comenzó a beber a los 12 años y llegó a consumir hasta 3 botellas de vodka al día. And now I find report a very liar, without pleasant James. Durante el rodaje de Klansman, su adicción era evidente. Muchas escenas las grababa sentado o recostado para mantener el equilibrio. Fuera del set, su comportamiento era igual de extremo. Tras escuchar sobre tiburones, se tomó 21 chupitos de tequila antes de sumergirse en el mar. En 1974 casi muere por un episodio de consumo excesivo. Ya en 1970 los médicos le advirtieron que el alcohol acabaría con él. Sus riñones se hincharon y su columna quedó incrustada de alcohol cristalizado tras una cirugía en los 80. Pese a las advertencias, Burton ignoró los consejos médicos. Trágicamente, su vida y carrera se apagaron en 1984, a los 58 años, víctima del alcoholismo que devastó su cuerpo. What are you getting at? Número 9. Barbara Payton. Barbara Payton sin duda fue una prometedora actriz de Hollywood. Deslumbraba en la década de 1950, conectada con figuras famosas como Bob Hope y su esposo Franchot Stone, parecía estar en el camino al estrellato. Sin embargo, su carrera se desmoronó cuando el alcoholismo se apoderó de su vida. Esta adicción no solo le hizo perder su belleza y su carrera, sino también la llevó a múltiples problemas legales, como embriagarse en público, firmar cheques sin fondos e incluso prostitución. Originaria de un pequeño pueblo en Minnesota, esta impactante rubia se aventuró a Hollywood y rápidamente se destacó entre las estrellas de las décadas de 1940 y 1950. Compartiendo pantalla con grandes como James Cagney, Gary Cooper y Gregory Peck. Pero detrás de las cámaras, su vida personal era un torbellino de caos. Bárbara tuvo numerosos romances, casi con cualquier hombre que conociera, y muchas de sus relaciones eran violentas y tumultuosas. Además, se vio involucrada en robos y en múltiples enfrentamientos con la policía. Durante los años 60, su batalla con el alcoholismo solo empeoró. Aunque el alcohol le brindaba una falsa sensación de estabilidad en medio de su vida turbulenta, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Su estilo de vida desordenado le costó la custodia de su hijo, lo que marcó un punto de no retorno. En 1962 fue arrestada por embriaguez pública cuando la encontraron durmiendo en una parada de autobús en Sunset Boulevard, solo con un abrigo y un bañador. Ese mismo año enfrentó cargos por alteración del orden público en una fiesta nocturna. A medida que su vida se desmoronaba, pasó incontables noches en bares y pubs, buscando refugio en el alcohol. Lamentablemente, a los 39 años, Barbara Payton fue encontrada muerta, víctima de una enfermedad cardíaca y hepática. Su apariencia había cambiado tanto que era casi irreconocible, una trágica sombra de la estrella que alguna vez fue. I wasn't the best because I killed quickly. Número 8. Oliver Reed. Oliver Reed obtuvo un gran reconocimiento por sus interpretaciones en la trilogía de los Tres Mosqueteros, Oliver Twist, La Isla del Tesoro y Gladiador. Entre un total de 120 películas, lamentablemente falleció después de terminar su trabajo en Gladiator, tras un desafío de bebida con marineros de la Royal Navy en un pub de Malta. Oliver Reed poseía una presencia cautivadora en la pantalla, cautivando al público con su interpretación de varios villanos notorios.
Era famoso por sus llamativos ojos azules, sus cicatrices faciales resultantes de una pelea en un bar mientras estaba ebrio y sus excepcionales dotes interpretativas que, por desgracia, se vieron eclipsadas por su adicción al alcohol, como señalaron Ridley Scott y otros. Ridley Scott seleccionó personalmente a Oliver Reed para el memorable papel de Próximo en Gladiator, pero solo con la condición de que Reed se abstuviera de beber alcohol durante el rodaje. Sin embargo, según el amigo íntimo de Reed, Sir Christopher Lee, tras consumir 8 copas se transformó en una figura terrible, por lo que era un espectáculo penoso de presenciar. Cuando Oliver Reed tenía 35 años, se enzarzó en una discusión en un club nocturno con un grupo de hombres, que terminó con Reed alejándose con un comentario despectivo. Esperaron a que se fuera al baño, le siguieron y le atacaron con botellas rotas. Reed necesitó 63 puntos de sutura por una serie de profundos cortes en un lado de la cara, que le dejaron cicatrices permanentes. Reed pensó inicialmente que su carrera cinematográfica había terminado. Oliver Reed se despidió del mundo haciendo lo que más le gustaba, ser el alma de la fiesta. Durante el rodaje de su última película, Gladiator, Reed visitó un pub y bebió 8 botellas de cerveza, 3 de ron y varios chupitos de whisky. Trágicamente sufrió un infarto y falleció poco después. Al recordar su intensa vida, Reed confesaba un único pesar: no haber vaciado todos los bares ni haberse acostado con todas las mujeres del mundo. Número 7. Jan-Michael Vincent. Jan-Michael Vincent, una famosa figura de Hollywood conocida por su llamativo aspecto y su papel en la popular serie de televisión Airwolf. Tuvo una vida que comenzó con un inmenso potencial pero que terminó trágicamente. A pesar de poseer unos atributos físicos excepcionales y alcanzar la fama, el consumo excesivo de alcohol y drogas de Vincent le llevó por un camino destructivo. Sus numerosas condenas por conducir ebrio, su implicación en graves accidentes de tráfico que le causaron lesiones como la rotura de la espalda y la pérdida de una pierna, la violencia doméstica de su novia y el envejecimiento prematuro debido al abuso de sustancias son crudos recordatorios de su caída. Aclamado en su día como Brad Pitt de los años 70 y 80, el aspecto cautivador y el físico cincelado de Vincent cautivaron al público de toda América, dejando una huella imborrable. Sin embargo, su carrera comenzó con un encuentro casi de cuento de hadas. Llamó la atención de un cazatalentos cinematográfico, mientras servía en la Guardia Nacional del Ejército de California. Esta oportunidad le impulsó a un rápido éxito, protagonizando grandes películas junto a actores de la talla de Robert Conrad, Rock Hudson, Charles Bronson, John Wayne, Brad Reynolds y Robert Mitchum. Desgraciadamente, Vincent nunca tuvo que pasar por las dificultades habituales ni pagar las deudas a las que se enfrentan muchos aspirantes actores, lo que le llevó a tener un sentido del derecho y a ser incapaz de manejar el éxito fácil que se le presentaba. Económicamente alcanzó la cima de su carrera al ganar un sueldo récord por su papel en Airwolf, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la historia de la televisión en aquel momento. Sin embargo, esta riqueza excesiva le permitió entregarse a hábitos destructivos como la cocaína y el alcohol. Durante la segunda y tercera temporada de Airwolf, sus adicciones se hicieron cada vez más evidentes, provocando retrasos en la producción, excesos presupuestarios y finalmente la cancelación prematura de la serie. El declive de Vincent continuó y pasó de ser una estrella de Hollywood de primera fila a un actor desempleado de películas de segunda. En 1996 sufrió un accidente de coche que puso en peligro su vida, rompiéndose el cuello y revelando su extrema intoxicación en aquel momento. Su adicción acabó con él y su muerte en 2019 por un paro cardíaco a los 74 años marcó el final de una carrera que prometía y que se vio arruinada por sus problemas personales y su comportamiento autodestructivo. Número 6. Peter O'Toole. Con la impresionante cifra de 8 nominaciones a los Oscar y notables interpretaciones en películas tan aclamadas como Lawrence de Arabia, Peter parecía tener un historial impecable en la pantalla. Sin embargo, su vida personal contaba una historia diferente. Al principio de su carrera como actor, O'Toole era aficionado al alcohol.
Durante el rodaje de Lawrence de Arabia, sus excesos con la bebida en Beirut, Líbano, se hicieron legendarios. Y se dice que estuvo intoxicado durante toda la producción del clásico de 1964, Beckett. Hubo incluso un incidente en el que llevó a una cita a ver una obra de teatro en el zoo, solo para darse cuenta de que él era la estrella. O'Toole y sus compañeros de borrachera eran conocidos por sus frecuentes borracheras. Recordaba con cariño ocasiones como tomarse una cerveza en un pub parisino y despertarse en Córcega al día siguiente. Incluso llegó a afirmar que se enteró del asesinato de John F. Kennedy 22 años después de que ocurriera, demostrando así su inconsciencia debido a la embriaguez. Finalmente, O'Toole dejó de beber tras sufrir dolores abdominales y recibir advertencias sobre los efectos perjudiciales del alcohol para su salud. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En sus últimos años, su aspecto antaño notable se había deteriorado visiblemente y en 2013 falleció en un hospital londinense, destrozado por años de beber en exceso y fumar en cadena. Número 5. Humphrey Bogart. Ha sido aclamado como el mejor actor masculino de la historia del cine estadounidense, con numerosas nominaciones a los Oscar y actuaciones memorables en clásicos atemporales como Casablanca, El halcón maltés, El tesoro de Sierra Madre, La reina africana y muchos otros. Es fácil entender por qué se ha ganado un inmenso respeto entre los actores de Hollywood. Sin embargo, en su vida personal, Bogart era conocido por su consumo excesivo de alcohol. Según uno de sus amigos, Bogart es un tipo muy agradable hasta las 23:30 horas. Después de eso se transforma en una versión de sí mismo que cree que es Bogart. Durante esos momentos podía volverse iracundo, testarudo o incluso abusivo cuando estaba bajo los efectos de la bebida. A medida que avanzaba su ilustre carrera, la bebida empezó a afectar su trabajo. A menudo llegaba al plató ebrio o con resaca. En una ocasión apareció en pijama negándose a trabajar y optando por pasear en bicicleta por los estudios de Warner Brothers. Durante el rodaje de la película de aventura Sahara, se dice que se negó a salir de su camerino hasta que su entonces esposa, Mayo Method, le trajo un termo lleno de martinis. Incluso cuando no estaba en su rodaje, Bogart rara vez se iba sin emborracharse. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. También hubo un incidente en el que salió borracho de un restaurante con su caja fuerte para abandonarla en Beverly Hills Boulevard. También se vio en los tribunales tras agredir a unas mujeres que intentaron quitarle el panda de juguete que había llevado a un exclusivo club como compañero de copas. A pesar de beber con actores como Richard Burton y Frank Sinatra, Bogart se metía con frecuencia en líos y acabó siendo expulsado de pubs, bares y clubes. Su persistente afición a la bebida y el tabaco afectó a su salud en sus últimos años. En 1956 le diagnosticaron un cáncer y falleció poco después. Incluso en sus últimos días, se le podía ver con una copa de Jerez en la mano. Número 4. Errol Flynn. Errol Flynn, la máxima encarnación del encanto y la masculinidad, dejó una marca indeleble como legendario espadachín en películas como Robin Hood y Captain Blood. Pero detrás de la gran pantalla su vida fue un audaz torbellino de libertinaje, oscuridad y aventuras sin límites. Este notorio Don Juan se enorgullecía de su imagen de pícaro seductor, luchador feroz, entusiasta de la cocaína y ardiente amante de la botella. Flynn no solo brindó con el mismísimo Fidel Castro en Cuba, sino que su propio apartamento de soltero en Malibú, compartido con el también actor David Niven, se ganó el famoso apodo de cirrosis en el mar, debido a la enorme cantidad de alcohol que se consumía entre sus paredes. En su barco privado organizaba veladas desenfrenadas a base de sexo, alcohol y cocaína. Su dedicación al arte del exceso era tal que llegó a entrar en los rodajes en estado de embriaguez y en una ocasión apostó impulsivamente $500 con el equipo para conquistar a su compañera de reparto, la cautivadora Olivia de Havilland. A pesar de sufrir un desgarrador colapso en un ascensor cuando tenía poco más de 30 años, un profesional médico le dio la sombría noticia:
Su corazón y sus pulmones habían sufrido daños irreparables. Sorprendentemente, esta revelación hizo poco por disuadirle de su incesante búsqueda de la indulgencia. Trágicamente, su excesivo estilo de vida acabó con él a la edad de 50 años, sucumbiendo a un infarto fulminante. En el momento de su fallecimiento, su figura había sido sustituida por un cuerpo hinchado y con sobrepeso, aquejado por los estragos de la cirrosis. Número 3. Bernard Lee. Con medio siglo de experiencia como actor y una impresionante lista de más de 100 apariciones en cine y televisión, Bernard Lee tuvo una carrera muy activa en las artes escénicas. Comenzó su andadura a la tierna edad de 6 años, experimentando con producciones escénicas antes de obtener un amplio reconocimiento en el mundo del cine. Sin duda, su logro más significativo fue interpretar al personaje de M, el jefe del servicio secreto británico en 11 películas de James Bond. Sin embargo, la vida personal de Lee se vio empañada por trágicos acontecimientos. La devastadora pérdida de su amada en un incendio, un brutal atraco y unas deudas financieras sin resolver le sumieron en un estado de depresión y dependencia del alcohol. De hecho, su adicción era supuestamente tan grave que durante los descansos del rodaje de la serie de televisión de Edgar Wallace, se recluía en su camerino para evitar que consumiera alcohol. A pesar de estos esfuerzos, Lee supuestamente encontró la forma de satisfacer su hábito, contratando a alguien para que le pasara una pajita por el ojo de la cerradura, lo que le permitía beber discretamente. De hecho, Richard Burton, famoso bebedor empedernido, supuestamente admitió que no podía igualar la capacidad de Lee para el alcohol, ya que en una ocasión Lee bebía más que él. A los 73 años, Lee sucumbió a un cáncer de estómago, probablemente como consecuencia de su excesiva ingesta de alcohol. Número 2. William Claude Duckenfield. W.C. Fields, cuyo nombre original era William Claude Duckenfield, fue un actor de renombre y uno de los mejores cómicos de Estados Unidos, conocido por su impecable sincronización y su mal humor humorístico. Combinaba a la perfección su personalidad real con sus personajes en la pantalla y se recuerda especialmente por su voz nasal, su carácter huraño y su afinidad por el alcohol. Fields alcanzó el estrellato a mediados de los 50, pero su carrera y su vida estuvieron a punto de llegar a un final prematuro pocos años después. Su alcoholismo llegó a niveles extremos, con informes que sugieren que consumía más de 2 litros de ginebra al día. Esto le provocó graves problemas de salud, incluido el delirium tremens, y después de rodar a duras penas películas como Puppy en 1936 y The Big Broadcast en 1938, Paramount lo abandonó. A pesar de su continua lucha con el alcohol, Fields experimentó un largo periodo de recuperación, durante el cual se convirtió en un habitual del popular programa de radio The Chase and Sanborn Hour en 1937. El programa estaba protagonizado por el ventrílocuo Edgar Bergen y su compañero de madera Charlie McCarthy. Las bromas cómicas de Fields con McCarthy se hicieron legendarias en la radio y encontró consuelo en el trabajo relativamente sencillo de la radiofusión. Este éxito radiofónico contribuyó a mantener su estatus de estrella mientras su salud mejoraba gradualmente, lo que le permitió reaparecer en el cine. En los últimos 22 meses de su vida, Fields residió en el Sanatorio Las Encinas de Pasadena, California. El día de Navidad de 1946, irónicamente la fiesta que decía despreciar, sufrió una hemorragia gástrica masiva y falleció a los 66 años. Número 1. John Barrymore. Este actor clásico perteneciente a la renombrada familia de actores Barrymore fue una figura destacada a principios del siglo XX. Fue aclamado como uno de los más grandes de su época. Curiosamente, obtuvo reconocimiento por su interpretación de personajes simpáticos con adicción al alcohol en el cine, a pesar de que él mismo luchaba contra el alcoholismo. Aunque era conocido sobre todo por sus notables interpretaciones de papeles de Shakespeare y su cautivadora actuación como Mr. Hyde, seguida de su interpretación de Sherlock Holmes, su problemática educación y sus difíciles últimos años intensificaron su problema con la bebida. De hecho, hubo un incidente en el que su segunda esposa le sorprendió intentando beber su colonia.
Posteriormente apareció en una exitosa película titulada Dinner at 8 en 1933, dirigida por George Cukor. En esta película interpretó uno de sus primeros papeles de borracho, encarnando a un actor alcohólico. Desgraciadamente, en los años siguientes su carrera se resintió mucho debido a su continua lucha con el alcohol y su efecto perjudicial en la memoria. A partir de 1936 tuvo que recurrir a las tarjetas para completar sus papeles. Esto marcó el declive de su trayectoria profesional. Algunos de estos papeles relatarían la historia de un hombre que se hunde en una vida de bebida y libertinaje, y sus manos temblaban incontrolablemente. En 1942, a la edad de 60 años, luchando contra la cirrosis, la enfermedad renal y el edema crónico, finalmente se derrumbó y murió no muy pronto. Cuenta la leyenda que tras la muerte de John Barrymore, un círculo cercano de sus compañeros de borrachera, entre los que se encontraban Humphrey Bogart, John Huston y David Niven, decidió gastarle una broma macabra. Al parecer tomaron prestado el cuerpo sin vida de Barrymore y lo trasladaron a la residencia de su amigo común, Errol Flynn. El grupo colocó el cadáver en una silla con una copa en la mano de cara a la entrada. Cuando Errol Flynn regresó a casa y encendió las luces, se sobresaltó al ver a su mentor fallecido mirándole fijamente. Abrumado por la conmoción, Flynn huyó por la casa hacia el patio trasero, gritando como un niño asustado. Sus amigos acabaron por encontrar a Flynn y lo condujeron de vuelta al interior, donde todos se reunieron en torno al cadáver y compartieron unas copas. Devolvieron el cuerpo antes del amanecer. Para llevar a cabo una broma tan escandalosa se necesita un grupo de personas consumidas por el alcoholismo, y este círculo en particular era infame por sus excesivos hábitos de bebida. No sabemos si es cierto, pero sin duda es posible. Y así concluye nuestro viaje por el lado oscuro de la historia de Hollywood. Las historias de estas personas nos recuerdan los peligros de la fama y la adicción. Si usted o alguien que conoce lucha contra la adicción, recuerde que no está solo. Hay esperanza, hay apoyo y hay un camino hacia la recuperación. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.